Pero vamos por lo pronto con las guerras de narrativas con mi querido Claudio Flores, que usted sabe todos los lunes nos acompaña en este espacio. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mario, muy contento como todos los lunes. Hay que encomendarnos a Dios ahora que tenemos a Trump allá arriba, pero vamos a ver qué pasa con la guerra narrativa. Hay hasta este meme de que el Papa se comunicó con Trump porque desde su victoria hay más gente rezando, ¿no? Exacto. Oye, Bueno, las líneas de asistencia a los potenciales suicidas se saturaron una vez que... ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, salió por ahí la nota, si mal no recuerdo. Oye, cuéntanos a quién nos traes invitado en esta mañana. Bueno, ahora tenemos a un gran amigo, además gran estratega digital, yo creo que de las personas que mejor entienden la realidad digital en México. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, empecemos porque parte de lo que ocurre, y aquí nos lo explica Claudio todas las semanas, es las guerras de narrativas, que no es otra cosa que cómo nos tratan de convencer de una versión de la historia, pues para tratar de ganar o más votos, o más simpatías, o más ventas, o más... Y en este caso, ¿cuál es la guerra de narrativas que estás viendo? Mira, lo que estamos viendo en México y en las redes sociales, en los medios, entre los analistas y también en las discusiones que tenemos todos nosotros este fin de semana, quienes nos reunimos con la familia, que somos muchos mexicanos los que lo hacemos en sábado y en domingo, de lo que hablamos fue de Trump, y cómo viene el tema. Entonces, hay dos polos que se hablan poco, Mario. Uno es de los optimistas, yo diría, pues ciegos e inocentes, si me permiten el término, ¿no? Y por el otro lado, los apocalípticos y pregoneros del miedo. A mí apúntame. ¿No? En ambas posiciones, pues tienen sus críticas. Una es la posición del no pasa nada, no va a pasar nada, tú consume productos mexicanos y no ahí la llevamos, no lo van a dejar. Un presidente tiene muy poco margen, él no tiene los códigos de las bombas, bla, bla, bla. Y el otro lado, ¿no? Es el lado del apocalíptico que nos está diciendo, bueno, esto se va a poner color de hormiga. Incluso en redes sociales, Alonso, si mal no recuerdo, hubo un hashtag en esta semana de ya nos cargó el payaso, ¿no? Que es una manera, digamos, muy popular de referirnos a un escenario pues bastante catastrófico respecto a lo que sucede. En estos dos polos hay muchos grises en medio y yo creo que lo que es importante que hay en común en ambos polos es no basta con llorar, no basta con quejarse, sino hay que pasar a la acción, hay que hacer algo. Es interesante, Alonso, que estas guerras se han reflejado durante todo el proceso electoral en las redes sociales, incluyendo este tiempo, ¿no? Sí, y es muy interesante porque lo que vimos fue una campaña de Hillary altamente emotiva. Todas las piezas de Hillary eran terriblemente o tremendamente emotivas y apelando a los mayores sentimientos. En cambio, las piezas de Trump o la narrativa que llevó Trump, todo su manejo discursivo, era enfocado en el miedo. Digo, en términos reales, uno le hablaba a las emociones, la parte límbica del cerebro, y el otro le hablaba a la parte reptiliana, al animal sin emociones, sin sentido y sin lógica. Entonces, lo que logramos ver, dato muy interesante, el 80% de la gente decía que ya quería que se acabara la campaña. Ya estaba harto. 80% de los que votaron. Imagínate los que no votaron, quiere decir que fue la mitad de la población. Que fue la mitad de la población. Esto solamente se puede explicar que ganó Trump porque la gente no salió a votar. Los millennials, o sea, el voto republicano se mantuvo muy parejo de lo que fue con Romney, de lo que fue con McCain. Y se mantuvo muy parejo en los niveles que Trump. Y así ganó. Y así ganó. Solo te explicas eso porque los otros... Bueno, pues tuvo 20% menos de votación Hillary que Obama en su primera campaña. ¿No? Y además ganó por las reglas, porque en realidad hay 1 millón más de americanos que votaron por Hillary que lo que votaron por Trump. Tienen un tema que ver con las reglas electorales. Lo peligroso de esta guerra de narrativas es que la derrota no fue de Hillary Clinton. La hizo tan pesada en términos emocionales y en términos de ideales, que la derrota fue de un tema de género, la derrota fue de un tema emocional, fue de un tema de las mujeres, fue de un tema de los valores, fue de un tema del Estados Unidos que queremos. Y eso explica también el enojo, la frustración que está hoy en las calles también en Estados Unidos. Por supuesto. Siempre lo decimos, hay dos formas de hacer estas elecciones, de hacer las campañas, ¿no? O apelando al miedo y dejando que la gente no vote. Todos sabemos que una campaña tan negativa inhibe votación. Eso es una regla entre las estrategias electorales. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿cómo vas a gobernar una vez que tienes un país tan incendiado o con una carga tan negativa? Ese es el grave riesgo al que se enfrentan los gobernantes que hacen o los candidatos que hacen campañas con tanta carga negativa. Claudio. Y mira, finalmente hay dos temas ahí que cabe destacar. Uno, retomando un artículo de Fernando Sabater en El País,
que me parece que es muy bueno, de cómo el discurso de Trump logró unir la heterogeneidad de los disgustos. Es decir, todos los enojados con cosas, enojados con la política de Washington, enojados con la migración de otredades al interior de Estados Unidos, con la pérdida de temas laborales, etcétera, se unieron bajo un discurso que sí aglutina muy bien, ¿no? Y segundo, como lo decía Alonso, este asunto emocional de la comunicación, finalmente Trump representó algo, representó el cambio. Y Clinton, dice por ahí algunos analistas, representó muy poco. Fue muy poco emocional, digamos, en términos de retarnos con una emoción negativa, ¿no? Con una emoción que detonara el tema del cambio. Oye, Claudio, hemos visto que en México, porque ahorita buena parte de lo que han explicado es por qué la sociedad estadounidense está tan dividida como está hoy, está movilizada. Pero en México también cambió las reglas del juego. Sí. Yo escribí el otro día cómo los propios aspirantes a la presidencia, López Obrador, Gana. con grandes reflejos, antes de que incluso se declarara oficial el triunfo, ya subió un video. Margarita Zavala, el Bronco dice que para un necio un bronco, que me parece que si hay una persona impulsiva de un lado, ponerle un impulsivo del otro no sé si es la mejor idea. Moreno Valle dice que él puede frenar al huracán Trump como si fuera lucha libre. Y salió incluso por ahí una publicidad que todavía no sé si es o no de su equipo de campaña, si es realmente oficial, pero que decía que era el mejor candidato para enfrentar a alguien como Trump. O sea, sí cambió Ahora, la cancha. Te pregunto, ¿qué implica eso para la política en México en términos de las coordenadas de la discusión? Porque parecía que hasta el lunes el gran tema del 18 iba a ser la corrupción. Yo creo que sigue siendo la corrupción, pero que además de la corrupción, ahora la pregunta, el casting para ver quién encabeza la presidencia es, ¿tiene usted herramientas en el perfil de puesto? ¿Tiene usted el perfil para enfrentar al presidente de Estados Unidos que se llama Donald Trump? Sí. Ahí, mira, cambió definitivamente, porque de alguna manera si Hillary ganaba, parecía como natural tener a Margarita, ¿no? Y tener un discurso, pues, abierto al temas de género, etcétera. Sí cambia tiene efectos muy concretos en la batalla electoral y en nuestras vidas cotidianas, Mario. Personas que están hablando sobre pues dejar de viajar o comprar más productos mexicanos, etcétera. Lo que pasa es que esto es como cuando haces de nuevo la sopa en dominó, ¿no? O sea, ya tenía sus fichas Margarita, Andrés Manuel, Anaya, etcétera, y ahorita se cambió la lógica porque tienes enfrente algo que muchos candidatos y políticos en el poder añoran, que es un enemigo externo. Nada mejor que un enemigo externo para aglutinarnos, ¿no? Las guerras siempre unen a un país, por ejemplo, cuando te peleas con otro. Entonces tenemos que ver qué candidato es el que logra mejor aglutinar un discurso para ser la opción óptima frente a un presidente como Trump. ¿Cómo lo estás viendo, Alonso? Claro, pero tendrás dos opciones de discurso. O el hipernacionalismo, o sea, te vas a ir o la mesura, la visión, el estadista. En tu experiencia en redes y en comunicación, ¿cuál jala más? Dependiendo para que lo quieras. Para hacer una campaña altamente negativa, obviamente la polarización, digo, lo hemos visto. Hay candidatos que le han apostado a la polarización. ¿Cuántos políticos este fin de semana no fueron a sacar su bandera que había guardado en septiembre? Claro, para volverse a arrojar de la bandera. Pero también otro de los graves puntos que no estamos viendo es en el voto joven, en el voto millennial, arrasó Hillary. Pero ¿cuál es el problema? Que esta gente no sale a la calle a votar. Entonces, bueno, yo que después de Inglaterra, después de Estados Unidos y después de Colombia. Pero particularmente, bueno, sí, es cierto. El problema es que no han aprendido y se los dijeron. Y parte de la campaña de Hillary era, oye, en Inglaterra la gente les dio la vuelta. En Colombia la gente les dio la vuelta. Que no pase aquí. Y no lo lograron. No lograron movilizar. Claro. Es un voto muy poco movilizable. ¿Por qué? Porque no confía en la autoridad de la política, los partidos. Parte es eso, es un desengaño brutal, pero parte es porque la necesidad suprema de ser parte de algo, o sea, en la pirámide de Maslow, el último punto es paz universal, poder universal, ser parte de algo más grande. Eso ya lo están viviendo con tuitear. Y entonces creen que salir a votar, que era lo que nos enseñaron a todos los demás, era lo que te permitía ser parte de algo más grande. Hoy por hoy poner un hashtag, subir una foto o inscribirte en una página, lo sientes como que ya hiciste tu contribución. Pero lo estamos viendo, las consecuencias son reales. Es decir, mira, yo la creo salida que del acuerdo del cambio climático, entre otros temas, son reales que se van a ver reflejados con el resultado electoral. Hay una frase que es: los adultos o los hombres mayores buscamos mantener el mundo como lo construimos y los jóvenes quieren cambiarlo. Pero no nos ponemos de acuerdo en ese proceso y los jóvenes no están haciendo
o los millennials no están haciendo lo necesario para cambiarlo, están Términos de sentados en voto. su colchón. Y coincido plenamente con este asunto de que es clave el voto millennial. Y lo que sí creo, Alonso, es que Hillary lo intentó. Vaya despliegue de famosos artistas, poperos, etcétera, tratando de traerse ese voto, pero no lo logran definitivamente porque la política significa algo diferente para los millennials que para quienes alguna vez marchamos en las calles. Es decir, para el millennial, como bien lo indicas, Alonso, esto tiene que ver con una militancia digital y ahí se acaba. Y si no logramos darles herramientas, detonar motivadores concretos para que un millennial se acerque a una urna, esto va a seguir pasando. Es decir, va a pasar exactamente lo que pasó en el Brexit, que es segmentos grandes en términos de edad de la población, segmentos más viejos de población, tomando decisiones que van a afectar sobre todo Claro, a segmentos eso sí, jóvenes de la claro. población. Bueno, pues gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Gracias, Alonso.